Deben decirles que lo que oímos pronto lo olvidamos, mis hermanos, por eso tenemos que hacer notas y lo escribimos y luego lo vemos un poco en la pantalla y esto ustedes lo pueden repasar después, mis hermanos, hacer sus propias notas de lo que Dios les esté hablando a ustedes. Es un resumen, mis hermanos, y de verdad yo creo sinceramente esto, que Dios habla a la necesidad humana, lo que cada quien necesita. Dios habla en su palabra así, y creo sinceramente, mis hermanos, que al abrir la palabra de Dios, Dios nos habla, mis hermanos, a lo que necesitamos, y mis hermanos, en ese proceso Dios nos va cambiando y transformando. Y voy a orar en este sentido, mis hermanos, que Dios pues nos hable como iglesia y como familias y en lo personal a cada uno. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Eres el Dios alto y bueno, el bondadoso, Señor. El alto y sublime eres tú, el eterno. No hay otro, Señor, solo tú. Padre, tú eres el Dios que ha creado todas las cosas. Todas las cosas son tuyas, mi Señor, incluidos nosotros. Tú nos creaste, nos diste aliento de vida, soplaste vida en nosotros. Y ahora, Señor, nos has dado vida eterna y plena en Cristo Jesús. Gracias por tu amor constante. Gracias, Señor, por tu misericordia constante. Gracias también por tu cuidado que siempre, Padre Celestial, está presente. Y gracias porque tú estás dispuesto a satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios hoy, mis hermanos, y quiero hacer una breve serie de predicaciones, solo 3, mis hermanos, se llama Fuerza para la Vida. La verdad es que tú y yo necesitamos fuerza para la vida. Eso es lo que necesitamos. Hace años, mis hermanos, hubo una campaña aquí evangelística en la Ciudad de México, hace algunos años, una campaña que se llevó a cabo por televisión, el radio, y utilizaba frecuentemente esta campaña, mis hermanos, a creyentes destacados, deportistas destacados que son creyentes, o también a artistas que son creyentes, que son cristianos, estaban involucrados en esta campaña, mis hermanos. Se repartieron muchas Biblias, se repartieron muchos folletos evangelísticos, y se llamaba así esta campaña, Fuerza para la Vida. Pero más allá de un nombre para una campaña, esto es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos fuerza para la vida. Es lo que necesitamos, mis hermanos, y precisamente es lo que Dios puede ofrecernos a ti y a mí. Puede ofrecernos fuerza para la vida. Deben decirles, mis hermanos, hay muchas cosas maravillosas en el mundo en el que vivimos. Hay vehículos, mis hermanos, que están yendo a Marte y que están enviando fotos desde allá, están analizando también, mis hermanos, estos vehículos llevan un pequeño laboratorio donde analizan la composición de la Tierra, analizan los diferentes metales, elementos químicos de los cuales está hecha la Tierra, y toda, la Tierra de Marte, y todo esto lo están enviando hasta acá, para tener un mayor conocimiento. En semanas pasadas, mis hermanos, un vehículo espacial aterrizó sobre un cometa, no sé si oyeron la noticia, y son cosas espectaculares que estamos oyendo en la actualidad, mis hermanos. Oímos también hablar, por ejemplo, de trasplantes de órganos. Se construyen órganos en laboratorios para colocarlos en las personas, se construyen este tipo de situaciones. Por ejemplo, se están construyendo cámaras para los que son invidentes, mis hermanos, y todavía está en proceso de experimentación, pero ya se le ha colocado en algunas personas. Cámaras, mis hermanos, que se colocan en los lentes y luego con electrodos se conectan a algunas zonas cerebrales para poder ver las personas. Eso se está fabricando. Se están fabricando también, mis hermanos, eritrocitos mecánicos. Se están fabricando estas cosas que miden, son nanotanques, es decir, tienen el tamaño de nano, mis hermanos, son nanotanques que tienen una gran capacidad. Y mis hermanos, los cálculos que han hecho, de acuerdo, si uno pudiera sustituir con estos nanotanques miniatura el 20% de los eritrocitos que llevan el oxígeno en nuestro cuerpo,
La verdad, mis hermanos, teóricamente una persona tendría que respirar cada 4 horas. O si va corriendo, mis hermanos, hacer una respiración, tomar una bocanada de aire cada 15 minutos. Y se están fabricando otros aparatos, mis hermanos, que se les llama microvíboras, que en realidad son macrófagos mecánicos que pueden detectar bacterias. Todo esto se está fabricando. Y si hablamos de comunicaciones, mis hermanos, la verdad es que las comunicaciones el día de hoy son asombrosas. Son asombrosas. Uno puede tener en su teléfono celular, mis hermanos, poner una dirección o buscar algo aquí, inmediatamente se sincroniza con la computadora que uno tiene en la casa o con la computadora que uno tiene en la oficina. Está sincronizado los mensajes, los correos electrónicos. Y si uno quiere buscar una calle, mis hermanos, ustedes están probado GPS, ¿verdad? En el carro uno no sabe dónde está la dirección y lo prueba, y hay mapas, mis hermanos, y le indican y le van guiando cada momento, le van dando las instrucciones para llegar al sitio donde uno quiere llegar. La verdad, mis hermanos, la verdad es que es algo asombroso lo que estamos viviendo en esta época. El día de ayer yo escuchaba en el radio, mis hermanos, va a ser vendido el primer auto con hidrógeno, ya ni siquiera eléctricos, mis hermanos, sino con hidrógeno. Lo van a comenzar a vender en Estados Unidos y en México, un auto, mis hermanos, que es 0 emisiones, o sea, no contamina nada. Es algo asombroso también. Va a ser mucho más barato, mis hermanos, con una sola carga, vamos, uno puede avanzar más o menos unos 400 kilómetros, con una sola carga de hidrógeno. Y además es barata, mis hermanos. Espero que no se acabe el hidrógeno, ¿verdad? Así como está acabando el petróleo y otras cosas, mis hermanos, hay elementos que hay riesgo de que se acaben. Por ejemplo, el helio, hay un riesgo de que se acabe el helio y algunos otros elementos en la naturaleza. El hidrógeno es muy abundante, mis hermanos, pero la verdad es que esto es asombroso. Un carro, mis hermanos, propulsado por un motor de hidrógeno que no contamina, que además es barato y con 0 emisiones. No hay nada de contaminación. Lo cierto, mis hermanos, es que vivimos en un momento asombroso de la historia humana. Un momento asombroso, mis hermanos, en el cual hay muchas cosas también asombrosas. De verdad es esto así. Sin embargo, a pesar de que hay mucho conocimiento, sin embargo, a pesar de que hay muchas cosas asombrosas a nuestro alrededor, mis hermanos, la gente no sabe cómo vivir. Eso es lo principal. La gente no sabe cómo relacionarse, cómo vivir, mis hermanos. Y precisamente de eso quiero hablarles el día de hoy, en esta mañana, mis hermanos. Por eso le puse por título a esta predicación, Viviendo una vida más plena. Y hay un pasaje de la Escritura en Filipenses 4, del 1 al 7, mis hermanos, que yo espero que lo puedan ver en la pantalla. Está muy claro el día de hoy, porque hay mucha luz, pero si no, lo pueden ver allí en su boletín, mis hermanos. Y quiero leerlo para ustedes, Filipenses 1, del 4 al 7. Quiero leerlo para ustedes, mis hermanos, porque quiero utilizar este pasaje. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos. Era una iglesia que estaba en Macedonia, en Grecia, esta ciudad. Le habían puesto este nombre, mis hermanos, en honor a uno de los reyes de los griegos. Se llamaba así Filipos, en honor a él, mis hermanos, o Filipenses, o la ciudad de Filipos. Y allí había una iglesia, mis hermanos, en esta ciudad, y el apóstol Pablo les escribe esta carta. Y entre lo que podemos ver de la carta, el apóstol Pablo les da recomendaciones, mis hermanos, de cómo pueden vivir una vida más plena, con más satisfacción. Y lo mismo que el apóstol Pablo les escribió a los filipenses, también es para ustedes y para mí. ¿Cómo podemos vivir de una mejor manera? A pesar de lo que asombroso que hay en el mundo, mis hermanos, a veces no disfrutamos verdaderamente lo que Dios quiere darnos y vivimos vidas, mis hermanos, miserables. ¿Cómo podemos vivir vidas más satisfactorias y más plenas? Yo creo que tenemos que aplicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice, mis hermanos? Déjenme leérselos. Filipenses 1, del 4 al 7. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este pasaje, creo, sin lugar a dudas, mis hermanos, el apóstol Pablo siempre en sus cartas escribía dos cosas: una parte doctrinal, la primera parte, y la segunda parte, mis hermanos, era una parte de consejos prácticos. Y esa está la parte de consejos prácticos que el apóstol Pablo le está dando a esta iglesia en Filipos. Así pues, la cuestión, mis hermanos, es esta: ¿cómo podemos vivir una vida más plena? ¿Cómo podemos vivir una vida más satisfactoria? La Biblia tiene consejos que darnos, y eso es lo que quiero tratar de responder con este pasaje, mis hermanos. ¿Cómo podemos vivir una vida más plena y más satisfactoria? Yo espero que tú al final de esta predicación puedas aplicar lo que te corresponde de la palabra de Dios. Quizás estás haciendo algo, pero quizás te falta alguna otra cosa que no estás aplicando en tu vida. Yo al final espero que tú puedas tomar una decisión con respecto a aquellas cosas que te hacen falta para vivir una vida más plena. ¿Qué es lo que tenemos que poner en nuestras vidas, mis hermanos? En primer lugar, ¿cómo podemos vivir una vida más plena? Lo que tenemos que poner en nuestras vidas es afecto y amor en nuestra manera de vivir. Anótalo, por favor. Afecto, la palabra afecto y después la palabra amor. Tenemos que poner afecto y amor en nuestra manera de vivir. Mis hermanos, a pesar de que vivimos tiempos asombrosos, una de las cosas que carecemos en nuestro medio, en nuestra sociedad y en el mundo en general, mis hermanos, es de esto. Es cierto, hay cosas asombrosas, pero el hombre no ha aprendido a vivir, y mucho menos a relacionarse unos con otros. Hay peleas, pleitos entre naciones, pero no solo entre naciones, mis hermanos. En un mismo pueblo puede haber peleas y guerras, como lo estamos viendo en nuestro propio país, mis hermanos, donde hay una gran cantidad de delincuencia y vemos muchas cosas. Pero déjenme reducirlo más. En tu propia familia también puede haber pleitos, puede haber guerras en tu propia familia, con algún miembro de tu familia, tu esposo, tu esposa, o tus hijos, o en tu trabajo. Y una de las cosas que necesitamos ciertamente, mis hermanos, es esto: poner afecto y amor en nuestra manera de vivir. En todo lo que hagamos, lo que tú hables, tu manera de conducirte, tus relaciones con los demás, deben estar sazonadas y llenas de afecto y amor para con otras personas. Quizás no sea mucho lo que podamos hacer en nuestras vidas, mis hermanos, pero si vivimos con afecto y amor, estaremos influyendo en el ámbito, mis hermanos, de lo que nosotros estamos viviendo, allí con tu propia familia, o allí en tu propio trabajo, o donde el Señor te coloque. Quizás, mis hermanos, no podamos hacer muchas cosas en el mundo, pero sí podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer allí donde nosotros estamos viviendo. Y si tú pones afecto y amor en tu manera de vivir, las cosas comenzarán a cambiar alrededor tuyo. No esperes que otro cambie, no esperes que otro inicie primero, hazlo tú primero. El apóstol Pablo, mis hermanos, escribe allí en Filipenses 4:1: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Y luego vuelve a repetir, amados. Fíjense bien la manera tan afectuosa que el apóstol Pablo está utilizando para dirigirse a los creyentes en esta iglesia. Les dice palabras amorosas, palabras afectuosas. Se las está escribiendo por carta, es cierto, pero son palabras, mis hermanos, en que el apóstol Pablo está demostrando todo lo que sentía por esos creyentes, por esos cristianos que estaban en esa iglesia. Otra vez, léanlo, mis hermanos, fíjense bien lo que dice, hermanos míos, amados, y luego les dice, deseados. Y luego agrega el apóstol Pablo, gozo y corona mía.
Son palabras de afecto. Y luego vuelve a repetir, amados. El apóstol Pablo sentía un afecto sincero por ellos y lo estaba expresando de manera escrita. Déjame decirte que esto es lo que se necesita. Tú necesitas expresar este afecto y amor en tus relaciones con los demás. Quizás lo sientas, quizás sientas este afecto y amor, pero es necesario expresarlo, es necesario decirlo, es necesario que se traduzca en hechos concretos para con los demás. Esto es necesario, mis hermanos. Hay otro pasaje, el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, que estaba en Éfeso, mis hermanos, en Efesios 4:32, el apóstol Pablo les dice, miren, antes sean benignos unos con otros. En esta época en la que vivimos, mis hermanos, la verdad es que nos equivocamos mucho. Sí, hay cosas asombrosas, pero el ser humano se sigue equivocando. Nos equivocamos en las relaciones, nos equivocamos en el trabajo, nos equivocamos al decir palabras, cometemos errores y faltas. Y lo que necesitamos en esta época, mis hermanos, es dejar de culparnos unos a otros y dejar de criticarnos, mis hermanos, y mordernos. Lo que necesitamos es ser benignos unos con otros. Es así. La benignidad, mis hermanos, es una don o características del fruto del Espíritu Santo. Benignidad, ¿qué es lo que significa la benignidad? Es decir, que cuando alguien se equivoque, cuando alguien cometa una falta, entonces, mis hermanos, debemos tener la suficiente gracia de Dios para cubrir ese error y esa falta en la otra persona. Normalmente, mis hermanos, lo que todos deseamos es que cuando nos equivoquemos, los demás sean benignos con nosotros. Cuando yo me equivoco, quiero que los demás sean benignos. Pero déjame decirte que tú debes buscar ser benigno con las otras personas. Ciertamente, mis hermanos, hay un principio de la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Tú quieres que los demás sean benignos contigo? ¿Quieres que los demás te perdonen tus errores y tus faltas? Entonces tienes que comenzar a ser benigno con otras personas. Dice claramente la Biblia, no se equivoquen, no erréis. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es así, es un principio bíblico. Y si tú comienzas a sembrar benignidad, comienzas a ser benigno con otros, déjame decirte con toda seguridad, cuando tú te equivoques, cuando tú cometas faltas y errores, otros serán benignos contigo. Mis hermanos, esto es lo que necesitamos. Déjame decirte, las familias necesitan amor. Anótalo, por favor. Las familias necesitan esto. Las iglesias necesitan también esto. Las familias necesitan amor. Las iglesias necesitan amor. Un amor auténtico. Un amor auténtico, mis hermanos, sin hipocresía, no fingido. Un amor auténtico que pueda traducirse en hechos concretos de benignidad y de afecto hacia otras personas. No hipócrita, no fingido. Déjenme contarles esto, mis hermanos. John Lennon tuvo un hijo, mis hermanos, y él en cierta ocasión lo entrevistaron. Y él decía, mis hermanos, sentía que su papá, John Lennon, era un hipócrita. Que él decía, mis hermanos, en la entrevista que leí, decía que su papá podía hablar de paz y de amor en voz alta al mundo, pero no podía mostrarlo a quienes se suponía que debía o que significaban más para él, su esposa y su hijo. Él hablaba de amor y paz, pero no lo manifestaba allí dentro de su familia. Y él decía, mis hermanos, en esta entrevista, bueno, ¿cómo puede hablar de paz y amor y tener una familia hecha pedazos, sin comunicación, con adulterio y divorcio? No puede ser. La verdad es que no está siendo veraz y sincero consigo mismo. De eso se trata. Que tú seas veraz, seas sincero contigo mismo. Y hay que demostrar esto. Las familias necesitan amor. Las iglesias necesitan amor también. En el lugar donde tú estés, tú necesitas manifestar esto. Y si tú haces esto, déjame decirte,
vas a comenzar a vivir una vida más plena. Segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar, ¿quieres vivir una vida más plena? Pon estabilidad en tu manera de vivir. Pon estabilidad en tu manera de vivir. Sé más estable en tu manera de vivir, más firme. El apóstol Pablo les da este consejo. En este mismo pasaje de Filipenses 4:1 les dice: estad así firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. La verdad, mis hermanos, tú y yo necesitamos estar firmes en el Señor, necesitamos estabilidad. Y la única manera de poder tener estabilidad en la vida, mis hermanos, es ir a la palabra de Dios. Es la cosa más estable que hay en la vida y en el mundo, la palabra de Dios. Hay que tener estabilidad. La Biblia, mis hermanos, es como un manual de vida, mis hermanos, es la mejor guía para vivir. Los aparatos eléctricos tienen manuales, los carros tienen manuales, las computadoras, cuando uno la compra y la abre, allí tiene su manual. Hermano Arturo, mis hermanos, hace rato me entregó una pila con un aparato allí para cargar, una pila recargable, hasta tiene un manual chiquito. Todo tiene manual. Déjame decirte, el ser humano tiene un manual. Y el manual que tenemos, mis hermanos, tú y yo, lo escribió Dios para ti y para mí. Y es la palabra de Dios. Y si tú realmente quieres ser una persona estable, debes buscar en la palabra de Dios estas cosas. Es la mejor guía que podemos tener, mis hermanos. Fíjate bien, dice el pasaje, la firmeza no viene de ti, la estabilidad no va a venir de ti, de tu interior o de tu persona. El pasaje dice estar firmes en el Señor. La estabilidad como personas, la estabilidad en tu manera de vivir, la estabilidad, mis hermanos, se adquiere tomando como guía la palabra de Dios, y es en el Señor. Es en el Señor. No va a surgir de ti porque eres buena persona. No va a surgir de ti porque eres muy inteligente. Tiene que surgir de Dios, y lo que Dios está trabajando en tu vida. Por eso, mis hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Voy a ponerte un ejemplo. En diciembre de 1995, mis hermanos, un vuelo que salió de Miami, una aerolínea norteamericana, tenía un viaje programado para ir hacia Colombia, la ciudad de Cali, en Colombia. Y mis hermanos, al ir en el vuelo, el piloto del avión, mis hermanos, era un 757, un avión muy grande, debía seleccionar la navegación por radio, debía seleccionarlo, mis hermanos, el piloto automático debía ponerlo, mis hermanos. Entonces, la posición de navegación, los pilotos, mis hermanos, le suelen poner nombres a las rutas. Y la ruta, mis hermanos, que llevaba de Miami a Cali, Colombia, se llama Rosso. Esa es la ruta. Bueno, entonces el piloto seleccionó, mis hermanos, y la primera letra que le apareció con R la seleccionó. Y seleccionó por equivocación otra que se llamaba Romeo, no Rosso. Por desgracia, mis hermanos, eso lo estaba alejando de la dirección correcta. Iba en una dirección sur, mis hermanos, iba descendiendo en un valle que iba de norte a sur, y esa desviación fue fatal para el avión. Los pilotos, mis hermanos, trataron de seguir un giro, iniciaron un giro, mis hermanos, iban volando por instrumentos, iniciaron un giro manual del avión para volver a corregir la ruta, pero chocaron, mis hermanos, con el pico de una montaña de 3000 metros. En ese accidente fallecieron 152 personas y fallecieron los 8 miembros de la tripulación, los pilotos, el piloto, el copiloto y las azafatas. Solo 4 personas sobrevivieron y tuvieron graves heridas. Se hizo una investigación y mis hermanos llegaron a la conclusión de que había habido un error humano.
La ayuda que siguieron los pilotos no era la correcta. La guía que siguieron, el derrotero que siguieron no era el correcto, les llevó a un fracaso, mis hermanos. Y les llevó a un fracaso, ¿por qué? Porque el piloto se equivocó y seleccionó una posición equivocada. La computadora del avión, mis hermanos, mostraba la última posición de navegación seleccionada y allí encontraron el error. La verdad, mis hermanos, esto puede pasar en tu vida, también en la mía. Cualquier decisión equivocada, cualquier decisión que tú tomes, que sea equivocada o errónea, te puede llevar a un destino erróneo también, con consecuencias severas para ti, con consecuencias para tu familia, para tu propia persona. De lo que se trata, mis hermanos, es que tomemos las decisiones adecuadas, que tengamos estabilidad en nuestras vidas. Y lo mejor, mis hermanos, antes de tomar una decisión, tienes que buscar en la palabra de Dios la dirección adecuada para ti. Por eso insistimos tanto en leer la palabra de Dios. No es leerla por leerla, como lee una novela uno. Es leerla, mis hermanos, buscando las indicaciones de Dios, la guía de Dios y la voluntad de Dios para la vida de cada uno. De eso se trata. Si quieres tener estabilidad y llegar a un lugar adecuado, un lugar seguro, debes buscar la guía y la voluntad de Dios para que puedas tener estar firmes en el Señor. De esto se trata. Si tú haces esto, déjame decirte, tendrás más plenitud de vida. Te evitarás más problemas, te evitarás complicaciones, te las evitarás, créeme. Eso es a lo que te estoy invitando el día de hoy. Tercer lugar, déjenme decirles, mis hermanos, la tercera cosa que va a traer más plenitud a nuestras vidas es esta: pon unidad en tu manera de vivir. Pon unidad en tu manera de vivir. Pon esto. Tienes que poner esto. No solo, como te mencionaba hace rato, afecto y amor en tu manera de vivir, sino tienes que buscar estar unido con otras personas. Esto es lo que sucedía en esta iglesia de Filipos, mis hermanos, o de esta ciudad. Había dos líderes en la iglesia, dos mujeres, una se llamaba Evodia y otra Síntique. No son nombres muy comunes, mis hermanos, ni creo que a nuestras hijas les pondríamos esta clase de nombres. Te vas a llamar Evodia y tú Síntique, no creo. Eran nombres, mis hermanos, que estaban utilizando dos mujeres allí, eran líderes de la iglesia y estaban en desacuerdo en muchas cosas. Y entonces se hace necesario que el apóstol Pablo les diga lo siguiente, mis hermanos, les dice: les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y agrega, mis hermanos, en el Señor. ¿Qué clase de problemas estaban teniendo? No lo sé, mis hermanos, pero lo que estoy seguro es que se entorpecían la una a la otra. Quizás una decía algo, mis hermanos, la otra decía otra cosa. Vamos a hacer esto, y la otra decía, no, vamos a hacer esto otro. Y seguramente habían discutido en público, no lo sé. Pero, mis hermanos, el ruego del apóstol Pablo es esto: deben estar unidos. Esto mismo, mis hermanos, no solo es para las iglesias, una iglesia como esta, sino es para las familias, es también para los trabajos, es para una nación. Debe haber unidad. Claro, podemos pensar de manera diferente. Yo puedo tener mi opinión y tú la tuya, y puedes pensar que yo estoy equivocado, o al revés, pero eso no nos impide o no nos debe impedir estar en unidad. Podemos tener diferentes maneras de pensar, distintas opiniones, y eso es bueno, mis hermanos, porque eso indica diversidad. Y más bien eso, mis hermanos, debe hacernos potenciarnos unos a los otros. Pero a veces nos aferramos a nuestras opiniones, nos aferramos a nuestras posiciones y hacemos, mis hermanos, que estas cosas nos dividan. Puede ser en tu familia, o aquí en la iglesia, o en otro lugar, donde sea. Mis hermanos, debemos ser del mismo sentir. Déjenme decirles, mis hermanos, que el modelo para la unidad es el Señor Jesucristo. Anótalo, por favor. Ese es nuestro modelo de unidad.
Nuestro modelo de unidad, mis hermanos, es el Señor Jesucristo. Fíjate bien, dice en este mismo pasaje, el versículo Filipenses 4:2, dice el apóstol Pablo les está rogando que estén unidas en el Señor, en Jesucristo, en el Señor. Ese es nuestro modelo de unidad. Al Señor Jesús, mis hermanos, frecuentemente tenía problemas con los fariseos, con los líderes religiosos de su tiempo. Tenía problemas el Señor Jesucristo. En cierta ocasión, mis hermanos, se hizo necesario que el Señor Jesús les dijera esto, les mostrara a mis hermanos la unidad que tenía con el Padre. Ellos estaban cuestionándole acerca, dice, ¿por qué te haces llamar hijo de Dios? Porque al hacerte llamar hijo de Dios, te haces igual a Dios. Y entonces Jesús les contesta, yo y el Padre, uno somos. Como Jesús, el Señor Jesús está unido con el Padre, en ese mismo sentir, mis hermanos, es su modelo de unidad, en unidad de propósito, en unidad de voluntad, en unidad de trabajo. De la misma manera, mis hermanos, debemos estar unidos. Nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las iglesias y en todo lugar debemos buscar la unidad. Ese es el modelo, en el Señor, en el Señor. De hecho, el Señor Jesucristo, mis hermanos, estaba orando por los discípulos. La última noche que estuvo con los discípulos, la última noche, mis hermanos, dándoles las instrucciones finales, en el capítulo 17 de Juan, Él ora por los discípulos y ora, mis hermanos, pidiendo por esto, por la unidad. Juan 17:11, ¿lo podemos leer juntos, mis hermanos? ¿Lo tienen allí? Vamos a leerlo. Dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. Jesús está hablando de la unidad que tiene con el Padre, y entonces dice, ellos, los que me has dado, mis seguidores, guárdalos para que también sean uno. Está hablando acerca de la unidad. El Señor Jesucristo está hablando acerca de esto. Esto es muy importante. Pero déjame decirte una cosa más. Es tan importante esto, que mis hermanos, debemos buscar la unidad. Lo que frecuentemente hacemos, muchas personas hacen, mis hermanos, es ofenderse unos a otros, hablar unos de otros, chismear unos de otros. El chisme, déjame decirte, es una manera de ira o enojo no resuelto. Como no se lo puedo decir de frente, entonces hablo a sus espaldas. Eso es el chisme, es ira, enojo no resuelto. Eso es el chisme. Y la Biblia habla frecuentemente, mis hermanos, que cuando ofendemos a otras personas, ofendemos a Dios. ¿Por qué? Porque ofendemos a otra persona que está hecha a la misma imagen del Creador, a la imagen de Dios. Y cuando ofendemos a otra persona, mis hermanos, estamos ofendiendo a Dios mismo, que hizo esa criatura, hizo a esa otra persona, y la estamos ofendiendo. Déjenme decirles esto, mis hermanos. Leí esta anécdota. Una mujer llamada Sally estaba en un seminario, y allí tenía clases, mis hermanos, con un profesor que se llamaba Smith. Y este profesor, mis hermanos, les daba lecciones de teología, y eran muy profundas, pero este profesor le caía mal a la chica. La chica no lo tragaba, mis hermanos, era pues una persona muy pesada ella, y no lo quería. Un día, mis hermanos, entró a la clase y junto con sus demás compañeros vio que en la clase había un tiro al blanco grande, muy grande, un tiro al blanco allí en la pared, con varios dardos, mis hermanos, en una mesa cercana. Y entonces el profesor Smith les dijo lo siguiente a los alumnos, que hicieran un dibujo
de alguien que les disgustara, que no les cayera bien, o que los hubieran hecho enojar, o que les hubiera ofendido. Quisieran un dibujo lo más parecido posible. Entonces una de las chicas, mis hermanos, pues dibujó a una mujer que pues le había robado un novio, ¿no? Y otro dibujó, mis hermanos, a su hermano menor que no lo soportaba. Y entonces esta chica llamada Sally, mis hermanos, dibujó al profesor Smith. Lo dibujó y le puso una gran cantidad de detalles al dibujo, incluso le puso granos en la cara, ¿no? Y se sintió feliz por el efecto que producía el dibujo. Entonces, bueno, después de que todos hicieron su dibujo, se formaron en fila. Y entonces se formaron en fila, mis hermanos, y fueron colocando el dibujo, y entonces tomaban los dardos, mis hermanos, y le apuntaban al dardo a pegarle al dibujo allí en el tiro al blanco. Eso es lo que estaban haciendo. Algunos tiraron con tal fuerza, mis hermanos, que rompían los blancos, rompían los dibujos, los estaban rompiendo. Y esta chica, mis hermanos, estaba deseando que llegara su turno, pero era de las últimas. Finalmente, el profesor paró el ejercicio. Y la chica se llenó de desilusión porque no logró poner el dibujo y lanzarle los dardos. Se llenó de desilusión, así. Y entonces regresaron a sus asientos. La muchacha estaba que echaba chispas por haber perdido la oportunidad de lanzar los dardos. En eso el profesor, mis hermanos, lo que hizo fue quitar el tablero de los dardos. Debajo del tablero del dardo, mis hermanos, o del tiro al blanco, había una imagen de Jesús. Y el silencio se hizo evidente en toda la clase, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de los dardos habían atravesado el dibujo y el tiro al blanco y habían dado en la imagen de Jesucristo. Había perforaciones, había marcas irregulares que cubrían el rostro. Los ojos de la imagen del Señor Jesús estaban prácticamente agujereados. El profesor terminó la clase, mis hermanos, con este versículo de la Biblia. Dice: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de mis pequeños hermanos, a mí lo hicieron. ¿Qué es lo que te quiero decir con esta historia? Lo que te quiero decir es esto: es que si tú atacas a los demás, ofendes a los demás y no estás en unidad, estás atacando a Jesús. Eso es lo que te quiero decir. Si tú ofendes a otro, ofendes a Dios, a la criatura que fue hecha a imagen de Dios, ofendes a Dios. Si tú atacas a otro, si tú insultas a otro y ofendes a otro, estás ofendiendo al Señor. Piensa esto en tus relaciones. Cuando tengas una discusión con alguien o tengas un desacuerdo con alguien, en lugar de atacar y ofender, mejor trata de buscar la unidad con las otras personas. Piensa en eso. ¿Cuál es el método de la unidad? Ya te dije, el modelo de la unidad es Jesucristo. ¿Cuál es el método, el modelo de la unidad? Déjame decirte, ¿cómo debemos estar en unidad? Es esto, el método de la unidad es la sumisión. Debemos someternos los unos a los otros. Esto habla, mis hermanos, en el apóstol Pablo en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Colosenses lo habla, mis hermanos, y en Gálatas habla claramente a los esposos. Les dice al esposo y a la esposa: someteos unos a otros. Y lo dice con claridad: en el Señor. Pues es lo mismo, mis hermanos, aquí dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5:21, este mismo pasaje que estamos leyendo. Sométete. Este es el método para guardar la unidad. Es el método para guardar la unidad. No solo, mis hermanos, la unidad es en el modelo del Señor, sino el método, mis hermanos, es someterse unos a otros en el temor de Dios. Los esposos deben someterse a las esposas y viceversa. Imagina tu matrimonio, imagina tus relaciones si hay esta clase de sometimiento en el Señor. Es el método para guardar la unidad.
Si tú haces esto, déjame decirte, vas a poder vivir una vida más plena. Lo que yo te estoy pidiendo. Cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, para vivir una vida más plena, pon una disposición para servir en tu manera de vivir. Pon una disposición para servir en tu manera de vivir. Es decir, lo que tienes que hacer es estar dispuesto a servir a otras personas. Muchas personas, mis hermanos, se ponen impedimentos a sí mismas para servir. Es que yo no sé hacer esto, no sé hacer esta otra cosa. Yo no tengo la capacidad o no tengo el talento. Déjame decirte que Dios todos nos dio talentos, nos dio capacidades, y lo que esté en nuestra mano hacer por otras personas, debemos hacerla. Debemos hacer esto. Puedes hacer esto en tu casa. Puedes hacer esto en tu trabajo, aquí en la iglesia o en otro lugar. Puedes hacerlo. Tener una disposición de servicio en tu manera de vivir. ¿Verdad, mis hermanos? Esto es necesario. El apóstol Pablo, después de pedirles, mira, les ruego a mis hermanas Evodia y Síntique que estén tratando de estar unidas en el Señor. Les ruego esto. Y luego le pide a otro creyente que las ayude. Le pide a otro creyente, dice allí Filipenses 4:3, dice, asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel. No nos dice quién es el compañero fiel. Seguramente es un hermano al cual el apóstol Pablo quería mucho. Y le dice, te ruego, compañero fiel, que ayudes a estas dos hermanas, ayúdalas. ¿Lo puedes subrayar allí en tu Biblia? O en la hoja en la que tienes la palabra ayuda. Subráyala, por favor. Ayúdales a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ayúdales. La verdad, mis hermanos, hay tanta ayuda que podemos hacer por otras personas. Podemos hacer, en la posición en la que estemos, mis hermanos, podemos servir a otros. El apóstol Pablo también escribe esto a los iglesias en los Corintios. En 1 Corintios 16:15 dice, ellos se han dedicado al servicio de los santos, se han dedicado a servir a otras personas, se han dedicado a esto, a servir a otras personas. Por favor, subraya la palabra dedicado. Mis hermanos, a veces nos hace falta dedicación para el servicio y debemos tenerla. Podemos encontrar más plenitud de vida, mis hermanos, si nos estamos nosotros dispuestos a ayudar a otras personas. En la condición en la que estemos, no importa, algunos pueden poner el impedimento la edad, otros la condición de enfermedad, otros quizás, mis hermanos, no tengo tiempo, o otros quizás, mis hermanos, bueno, yo no estoy capacitado, pero déjame decirte, Dios te ha dado 2 manos y 2 pies, te ha dado una cabeza con la que puedes pensar, y puedes hacer lo que esté a tu alcance hacerlo, puedes hacer eso. Lo que esté a tu mano hacerlo, lo puedes hacer. Dice, mis hermanos, una anécdota que leí, es una historia en realidad. Una mujer, cuando tenía 15 años, le prometió a Dios que iría como misionera al extranjero para ayudar a los necesitados, pero nunca realizó ese viaje, nunca lo realizó. A los 23 años se casó y, mis hermanos, con el tiempo su esposo se volvió en un alcohólico empedernido. Muchos años después, el esposo de esta mujer se convirtió al cristianismo y testificaba a sus compañeros de bebida acerca de la paz de Jesús. Pero ya en ese entonces este hombre tenía 80 años, su muerte estaba cerca, y cuando murió, mis hermanos, pues la mujer recuperó su anhelo de la infancia, cuando tenía 15 años, de convertirse en misionera. Al principio sintió algo de resistencia interior. ¿Por qué? Porque ya tenía 66 años. Tenía 66 años. Y creyó que su oportunidad para servir como misionera había pasado. Y entonces ella estuvo pensando, Señor, ahora soy demasiado vieja para ir. No puedo hacer esto. Sin embargo, mis hermanos, en este proceso de oración Dios le fue hablando. Y entonces, mis hermanos, ella se llenó del recuerdo y de la manera como Dios podía haberla usada cuando era adolescente. Y
pensó, no voy a rechazar una segunda oportunidad de servir. De modo, mis hermanos, que a los 87 años, esta mujer finalmente se convirtió, mis hermanos, en una misionera. Comenzó a recaudar fondos a los 87 años. Comenzó a construir un orfanato en Filipinas para 35 niños que ella pudo rescatar del rechazo, de la mendicidad en las calles y del maltrato paterno. Niños de la calle, los comenzó a colocar allí. Buscó fondos, buscó otras personas que le ayudaran en la empresa y pudo hacer esto. Con 35 niños. Esta mujer, mis hermanos, los niños le empezaron a llamar Lola la abuela, porque se llamaba Lois. Lola la abuela. Y mis hermanos, Lois levantó el orfanato, confiando en que Dios le iba a sostener y le iba a ayudar. Debido a su edad, mis hermanos, pues ninguna agencia misionera la quería ayudar. Ella era muy grande, 87 años. Pero lo cierto, mis hermanos, es que cuando se le pregunta o se le estaba preguntando a esta mujer si eso la ponía nerviosa de poder mantener el orfanato y hacer las cosas, ella le dice, mis hermanos, de la siguiente manera: sirvo a un Dios poderoso y Él tiene el control. No me siento con la suficiente capacidad y talento para hacer las cosas, pero es Dios quien me capacita. Quizás tú no te sientes igual, no te sientes con la suficiente capacidad, o piensas, yo ya soy grande, o tengo impedimentos físicos, tengo estas cosas. Pero déjame decir, la suficiencia no viene de ti y jamás va a venir de ti. La suficiencia viene de Dios. La suficiencia viene de Dios. Dios es suficiente para todas las cosas. Dios utilizó a un hombre de 80 años para sacar a su pueblo, Israel, de Egipto, Moisés. Y Dios también utilizó a un hombre de 80 años, a Josué, para meter a este mismo pueblo a Palestina. Tenía 80 años Josué. Dios puede utilizar personas, mis hermanos, no importa la edad, no importa el talento ni la capacidad, pero Dios puede utilizar a las personas que están dispuestas, dedicadas a que el Señor las utilice en la condición en la que están. Dios es el que da la suficiencia, mis hermanos. Dios es el que la da. Así es que lo que te pido es, ¿quieres tener una vida más plena? Puedes servir al Señor y puedes servir a otras personas. Dios te va a dar la suficiencia para que tú puedas hacerlo. Tú lo haces, fíjate bien, el profeta Habacuc dice, Habacuc 3:18, dice, mis hermanos, en este pasaje, no lo tengo aquí, yo lo tengo acá, mis hermanos, dice Habacuc 3:18, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi Salvador. Yo me voy a alegrar en Él y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes? Tú puedes tener más alegría y más gozo si estás dedicado a servir a otras personas. Puedes tener una vida más plena, verdaderamente, si comienzas a servir a otras personas. Déjame decirte, en sexto lugar, en quinto lugar, dice así, mis hermanos, el pasaje, así, pon gozo en tu manera de vivir, pon gozo en tu manera de vivir. Esto es lo que el pasaje nos dice, mis hermanos, pon gozo en tu manera de vivir. El apóstol Pablo les hace la recomendación a los filipenses. ¿Quieres vivir una vida más plena? Tienes que regocijarte. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. El problema, mis hermanos, es que muchas personas están buscando la felicidad. Yo quiero ser feliz, quiero que nada me moleste, no tener problemas en la vida. Y eso es una utopía, no existe. No existe, jamás va a existir una vida en la que no haya problemas, jamás va a suceder.
Es como tratar de vivir un cuento de hadas, y muchas personas tratan de vivir esto. Yo lo que quiero en la vida es ser feliz. Pero ¿sabes? La felicidad es una decisión, es una elección, tú lo eliges. Es una decisión. Por eso el apóstol Pablo se los dice, se los está diciendo como un mandato, como una orden. Gózate, regocíjate en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque es una decisión, tú eliges ser feliz o no eliges ser feliz. Es tu decisión, es una decisión. Y hay varias características en este sentido, mis hermanos. Puedes tener problemas, pero tu gozo debe ser permanente. A pesar de los problemas, tú decides ser feliz en Cristo Jesús. A pesar de las circunstancias difíciles, tú eliges ser feliz de manera permanente, constantemente. Y por otro lado, mis hermanos, la felicidad no viene o no surge de uno, mis hermanos, como un acto de magia. Es decir, porque uno decide ser feliz, mis hermanos, inmediatamente todo se va a volver diferente. No. Uno debe estar enfocado en las cosas correctas en la vida, y nuestro enfoque debe ser en Cristo. Nuestro gozo debe ser permanente, sí, pero nuestro gozo debe enfocarse en Cristo Jesús, para que la felicidad o el gozo verdaderamente, mis hermanos, lo abarque todo en nuestras vidas. Todo lo abarque en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, debemos decidir, ¿sí?, en nuestras circunstancias de vida, estar contentos, pero enfocarnos en Cristo Jesús. Eso es lo que hacía el salmista. El Salmo 16:11 dice, mis hermanos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me vas a mostrar esto, y solo en tu presencia, en la presencia tuya, Señor, hay plenitud de gozo, placeres, delicias, dice el pasaje, a tu lado para siempre. El problema, mis hermanos, es que no estamos contentos con nuestra forma de vivir o con lo que tenemos en la vida. Nunca estamos contentos, tenemos un corazón insatisfecho. Se cuenta una historia, mis hermanos, de una madre y un hijo que vivían en un bosque. Y un día, al salir de paseo, mis hermanos, les sorprendió un tornado. Y la madre entonces se aferró al árbol y trató de tomar con fuerza a su hijo, pero los remolinos, mis hermanos, se llevaron al hijo y lo elevaron por los aires, y el hijo desapareció mientras la mujer seguía aferrada al tronco del árbol. Entonces la mujer comenzó a llorar y a orar, Señor, por favor, devuélveme a mi hijo, es todo lo que tengo. Haría cualquier cosa por no perderlo. Si lo traes de vuelta, te voy a servir todos los días de mi vida. Y de pronto el muchacho cayó del cielo, allí a sus pies, exactamente, un poco despeinado, pero salvo y sano, ¿no? Entonces la madre, mis hermanos, cepilló con regocijo al muchacho, hasta lo estaba peinando, y de repente se detuvo y miró al cielo y dijo, pero Señor, cuando se fue traía sombrero, ¿por qué no le pusiste el sombrero otra vez? ¿Qué indica esto? Es broma, es una broma. Pero ¿qué indica, mis hermanos? Lo que indica es esto: es que siempre hay descontento en el corazón. No hay contentamiento. A pesar de recibir bendiciones de Dios y de muchas clases y de muchas maneras, hay descontento. No estamos a gustos ni satisfechos con las cosas. Eso es lo que sucede. Entonces, el gozo es una decisión, es una elección, es una decisión. Y para que este gozo pueda ser permanente, a pesar de todas las circunstancias, debe estar enfocado en Cristo, solo en Cristo, mis hermanos. Habacuc 3:18, hace un momento lo dije, yo quiero que lo leamos juntos. Esto es lo que debemos hacer, mis hermanos. El medio, lo que Habacuc estaba viviendo era una cuestión terrible. El pueblo de Israel, mis hermanos, iba a ser invadido. El pueblo de Israel, mis hermanos, iba a ser llevado al cautiverio.
Y si ustedes leen más de este capítulo 3 de Habacuc, dicen mis hermanos, pues no va a haber vacas, ni ovejas, ni tampoco va a haber las uvas en las vides, no van a haber todas estas cosas. Está hablando de que no iba a haber prosperidad. Sin embargo, dice, mis hermanos, Habacuc dice, con todo, ¿lo podemos leer? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que yo esté viviendo, por más difícil que sea, con todo, yo me voy a alegrar en Dios y me voy a gozar en Él, que me da salvación. Sexto lugar, mis hermanos, ¿quieres vivir una vida más plena? Pon gentileza en tu manera de vivir. Sé amable, sé gentil en tu manera de vivir. Filipenses 4:5, el apóstol Pablo le está recomendando a los creyentes: vuestra gentileza, es decir, vuestra amabilidad, sea conocida de todos los hombres. Sea amable, no te cuesta sonreír a las personas y ser amables con ellas. Sea amable. ¿Has ido a un hospital? No voy a decir los nombres, mis hermanos, pero de nuestras instituciones. ¿Has ido a un hospital y te han tratado mal? Seguro que sí, seguro. La enfermera te recibe con una cara de pocos amigos, Oscar. O cuando te reciben los papeles también. O cuando vas a pedir alguna cuestión en algunas oficinas del gobierno y te miran. Pero tú, como hijo de Dios, debes comportarte de una manera distinta. Por eso el apóstol Pablo dice: tu amabilidad o gentileza sea conocida de todos los hombres. De todos. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Debes ser amable y gentil con las personas. Debe ser así. Me podría decir, bueno, ¿por qué debo ser gentil y amable? ¿No ves cómo me maltrata? ¿No ves cómo me ha tratado? ¿Por qué tengo que ser gentil y amable? Además, tú no conoces al que vive allí conmigo en mi casa. No conoces a mi esposo o a mi esposa. ¿Por qué debo ser gentil con él? Más vive un ratito con él y vas a ver. Déjame decirte, hay una razón por la cual tú y yo debemos ser gentiles con los demás. ¿Por qué debemos ser amables? Y esta es la razón. ¿Por qué debemos ser gentiles y amables con otros? Por una razón muy poderosa. Porque el Señor está cerca. Porque el Señor está cerca. Así dice el pasaje, mis hermanos: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego agrega: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Por esta razón, tú y yo debemos ser amables y gentiles con todas las personas. Si tú haces lo que está en tu mano hacer, y haces esto, podrás vivir una vida más plena. Finalmente, en séptimo lugar, mis hermanos, ¿cómo vivir una vida más plena? En séptimo lugar, pon una vida de oración en tu manera de vivir. Pon una vida de oración en tu manera de vivir. Tienes que orar. Tienes que comenzar a orar por otras personas, por ti mismo. Tienes que comenzar a orar por diferentes situaciones. Tienes que orar. Lo sorprendente es, mis hermanos, que muchos creyentes, muchos cristianos no oran, no buscan a Dios, no tienen un devocional para buscar a Dios. Queremos tener fuerza para la vida. Verdaderamente hay que orar. Mucha oración, gran bendición. Poca oración, poca bendición. Nada de oración, nada de bendición. Mucha oración, gran fortaleza para la vida. Poca oración, poca fortaleza para la vida. Nada de oración, nada de fortaleza para la vida. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que orar. ¿Quieres tener verdaderamente fuerza para la vida? ¿Vivir una vida más plena? Tienes que buscar orar. Buscar al Señor con intensidad. Buscarlo así. Jacob
mis hermanos, el patriarca, en cierta ocasión, una noche cuando tenía una gran angustia, una gran ansiedad, porque su hermano Esaú se acercaba a él con hombres armados, y pensaba que le iba a cobrar las cuentas de hacía bastantes años, cuando le había robado la primogenitura. Estuvo orando una noche allí. Y dice, mis hermanos, que allí estuvo luchando con un varón, hombre de Dios, el ángel de Jehová, dice la Escritura. Luchó con él toda la noche y hasta el amanecer. El ángel de Jehová le decía, suéltame. Y Jacob decía, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. No te voy a dejar ir, no te voy a soltar hasta que no me des tu bendición. Y esta es la manera en que tú y yo deberíamos orar. Señor, yo voy a estar orando y orando hasta que tú derrames tu bendición en mi vida. Voy a orar así. Esta es la manera en que tú y yo deberíamos orar. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanados o afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que tú y yo tenemos que hacer es orar. Y si oramos, mis hermanos, tendremos la fortaleza necesaria para la vida. Tendremos fuerza para la vida. Tendremos esto, mis hermanos. Lo que nos dice el pasaje es lo siguiente. En lugar de estar preocupados y con miedo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Esto es lo que tenemos que hacer. En lugar de preocuparte, en lugar de angustiarte, en lugar de estar ansioso, mordiéndote las uñas y sin poder dormir, ora. En lugar de hacer esto, tienes que orar. Eso es lo que nos dice el pasaje. Por eso les dice, delante de Dios, tus peticiones deben ser conocidas en toda oración y ruego, en lugar de estar preocupado. Y agrega algo el apóstol Pablo, algo más que debemos hacer, mis hermanos. Debemos, en lugar de estar preocupados y con miedo, debemos alabar a Dios. Debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque déjame decirte, cuando tú tienes una circunstancia difícil, en ese momento oras, y además puedes alabar a Dios, lo que estás demostrando es fe, confianza en Dios, de que en esa circunstancia difícil, Dios va a estar allí contigo. Dios va a hacer allí contigo, mis hermanos, lo que Él necesita hacer. Dios te va a ayudar, te va a guardar, pero tienes que orar. Nada vas a ganar preocupándote. En lugar de preocuparte, ora y alaba a Dios. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Leí una historia de una mujer que vive en Oklahoma, en Estados Unidos. Es una zona donde con frecuencia pasan huracanes o tornados, mis hermanos. Y esta mujer se escondió en el closet de su casa con su esposo y sus hijos, mientras estaba pasando un tornado, mis hermanos, que todo lo iba destruyendo allí. Era un closet, allí donde estaba la ropa, mis hermanos, y allí se protegieron. No tenían un desván o una zona, mis hermanos, un sótano para ellos ocultarse allí. Y entonces, mientras pasaba el tornado, ellos estuvieron orando y daban testimonio de esto. Dice, en oración, decíamos, Señor, tú vas a cuidar de nosotros, que no nos pase nada. Después de que pasó la tormenta, mis hermanos, y salieron del lugar donde estaban escondidos, era un closet, se dieron cuenta que toda la casa estaba destruida. Toda la casa se había caído. El único lugar que había quedado en pie era el closet donde ellos estaban ocultos. Es así. Así puede ser en tu vida también. Puede estar pasando una circunstancia terrible. Puede estar pasando por momentos realmente difíciles. Puede estar pasando por situaciones realmente complicadas, como un tornado, una tormenta en tu vida.
Pero si oras, déjame decirte que Dios va a responder. En lugar de preocuparte y angustiarte, en lugar de estar ansioso, ora y alaba a Dios. Dios, mis hermanos, se especializa en responder en las necesidades nuestras en circunstancias difíciles. Y siempre da su respuesta. Es que ora. Pero también te pido que ores por una razón más. Porque el resultado de una vida de oración, si eso es lo que andas buscando, déjame decirte cuál es. El resultado de una vida de oración es paz. Es esto, anota la palabra paz allí en tu hoja. Ese es el resultado de una vida de oración. Aquellos que oran, aquellos que están dispuestos a buscar a Dios, tienen más paz en su corazón. Realmente tienen paz. Eso es lo que dice la Escritura, Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Deseas tener paz mental? Ora. ¿Deseas tener paz emocional? Ora también. Lo sorprendente, mis hermanos, es que muchos creyentes teniendo problemas, circunstancias difíciles, no oran así, ni aún así oran. Cuando tienen una situación difícil, ni aún así son capaces de doblar sus rodillas para orar. Lo que te estoy pidiendo es que tú tomes una decisión. Cuando te encuentres en una circunstancia difícil, quizás ahora la estás viviendo, no lo sé. O más adelante la vivirás, porque la vida está hecha de problemas. Más adelante quizás encuentres un problema, en tu trabajo, en tu familia, con alguien, no lo sé. Pero lo que sí te pido es que ores. Si tú oras vas a tener la paz de Dios en tu corazón. Dice aquí el pasaje, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es una paz sobrenatural. Que no se puede entender, pero que sí se puede experimentar. La paz de Dios guardará tu corazón, vas a tener paz emocional y guardará tus pensamientos, paz emocional, y lo va a hacer en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir una vida más plena? Tienes que orar más. Tienes que orar más. Déjenme concluir, mis hermanos. Lo que yo te pido hoy es esto. No dejes ninguna cosa de estas de las que te he hablado hoy fuera de tu vida. Si tú estás teniendo problemas para ser más gentil, pídele a Dios que te dé gentileza y amabilidad con otras personas. Si tú estás buscando ser feliz, realmente tienes que enfocarte en Cristo Jesús. Tomar la decisión de enfocarte en Cristo y habrá más gozo en tu vida. Tienes que hacer esto. Si tú realmente estás teniendo problemas porque eres poco afectuoso y amoroso, tienes que entender lo siguiente. Tu familia necesita amor. Las personas que están a tu lado también necesitan amor. No esperes que otra persona empiece. Comienza tú. ¿Quieres llegar a un lugar seguro? Tienes que buscar la firmeza y estabilidad de la palabra de Dios en tu vida para que puedas tomar las decisiones adecuadas para ti y para los tuyos. Te pido que lo hagas. También te pido que si no has servido a otros, he estado viviendo una vida egoísta solamente, no he estado dispuesto a servir a otros, comiences a hacerlo. Toma hoy la decisión de comenzar a servir a otros en el lugar donde Dios te ha colocado y con lo que tienes a tu alcance. No esperes a que las cosas sean mejores. Quizás puedas decir, soy muy grande o ya soy grande, no puedo hacerlo, estoy muy equivocado, no tengo el talento necesario. Recuerda, Dios es suficiente para todas las cosas. Finalmente te pido, si no estás orando, si no estás viviendo una vida de oración plena, la verdad no vas a gozar de paz. No vas a tener paz en tu corazón ni en tu mente. Tu mente va a estar caminando velozmente y desvariando en muchos asuntos. Pero la verdadera paz solamente se encuentra cuando uno busca a Dios, cuando uno lo busca con anhelo y fervor, como cuando Jacob decías, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Tú tienes que aprender a orar así. Tienes que aprender a orar así también de esta manera. Lo que yo te estoy diciendo es lo que el apóstol Pablo le decía hace 2000 años a la iglesia de Filipos, y es lo mismo.
Podemos vivir en una época con muchas cosas asombrosas, muchos adelantos tecnológicos y mucho conocimiento, pero lo que el hombre necesita ciertamente está en la palabra de Dios. Y si tú necesitas estas cosas, lo que te pido es que pongas manos a la obra para que tú comiences a vivir una vida con más plenitud y puedas tener la fuerza necesaria para vivir la vida que Dios te da. Lo que yo te pregunto es esto: si lo vas a hacer, ¿tomarás la decisión necesaria, la decisión adecuada hoy de lo que tú necesitas en tu vida? ¿Lo tomarás hoy? ¿Lo harás? Yo espero que sí, tú puedas hacerlo el día de hoy. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por estos momentos que nos has dejado tener de examinar tu palabra. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias por tu cuidado y tu perfecto amor. Gracias, Señor. Queremos alabarte, bendecirte, darte la honra y la gloria y todo el honor. Señor, concédenos tu gracia, Padre, de tener más plenitud de vida. Que podamos vivir más junto a ti, mi Señor, que eres el que da la plenitud, la satisfacción en la vida. Solo tú, Señor, das esto. Permite, Padre Celestial, que esta tu iglesia, mis hermanos y cada familia aquí, y yo también, podamos tener más plenitud, mi Señor, al ser gentiles y amables con otros, al buscar la unidad con otros, al manifestar afecto y amor para con otras personas, al estar sirviendo también a otros, mi Señor. Concédenos esto, Padre. Permítenos, Padre Celestial, que haya contentamiento en nosotros, estando contentos con lo que tú nos das, mi Señor. Padre Celestial, ayúdanos en esto. Haz lo que sea necesario en cada vida, mi Señor, y te pido que si alguno de mis hermanos está tomando esta clase de decisión hoy, y lo que es lo que necesita para su vida, te pido que lo hagas en Cristo Jesús. Por otro lado, Padre, permite que como iglesia, como familias, y en lo personal cada uno podamos vivir una vida más profunda de oración, porque solo así se encuentra la paz. Solo así hay paz en el corazón y paz en la mente, en los pensamientos. Solo así, mi Señor. Permítenos, Padre Celestial, ser personas de oración, familias de oración y una iglesia de oración, en donde tú, Padre Celestial, puedas estar enviando tus bendiciones y nosotros buscando tu rostro y tu voluntad día tras día, buscando tu compañía, Señor, y teniendo placer en ello. Padre Celestial, pon la mejor disposición en cada corazón. Hazlo, mi Señor. Gracias. Gracias te doy por tu palabra. Te pido que tu palabra anime, aliente, fortalezca a mis hermanos. Que tu palabra motive a mis hermanos a hacer lo que tu palabra nos ha dicho el día de hoy. Te lo pido en Cristo. Al salir de este lugar, lleva con bendición a cada uno de mis hermanos. Lleva con bendición, tómales a cada uno, en sus hogares, en sus trabajos, en el lugar donde estén mis hermanos. Esta tu iglesia, mi Señor, el día de mañana estará dispersa en esta gran ciudad. Y allí que tu iglesia, Padre Celestial, pueda manifestar que tú eres fiel, que tú eres bondadoso. Que tu iglesia pueda manifestar, mi Señor, lo que hemos visto hoy en este domingo. Que tu iglesia pueda dar testimonio de Cristo Jesús. Usa esta tu iglesia, mi Señor. Úsanos a cada uno de nosotros. Padre Celestial, te pido finalmente que guardes, bendigas y protejas. Señor, bendice a mis hermanas, a mis hermanos en sus trabajos, a los jóvenes, adolescentes y niños en las escuelas. Señor, sé con todos y sobre todos y por todos. Gracias. A ti la honra y la gloria, bendito Señor. A ti todo el honor, toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no se da un abrazo que tienen atrás o adelante, mis hermanos? Deséense